¿Qué es el pecado? A menudo se me acercan hermanas y hermanos cristianos diciéndome que, en su opinión, pecado es lo que el Espíritu Santo les dice que es pecado. Esta creencia es bastante difundida, así que le he puesto un nombre: la doctrina del pecado circunstancial. Es decir, lo que es pecado para ti no es necesariamente pecado para mí, y viceversa. Desde que Cristo vino, el pecado es ahora totalmente personalizado y circunstancial. No hay un estándar. Un pecado puede ser pecado hoy, pero no fue pecado ayer, y podría no ser pecado mañana. Así que ya no hay un conjunto firme y conocible de reglas con respecto al pecado. Varía de persona a persona y de situación a situación. Por tanto, no podemos juzgarnos los unos a los otros. No nos atrevamos a mirar algo que un creyente hace y pensar, vaya, eso es pecado. Y eso es porque esta doctrina del pecado circunstancial nos dice que como no tenemos manera de saber lo que el Espíritu Santo le dijo a esa persona, entonces no hay manera de discernir si están pecando o no. Dios no permita que le digamos a un creyente infractor que está pecando, porque tal vez el Espíritu Santo les dijo que en ese momento no era pecado para ellos. Esa es la doctrina del pecado circunstancial. Veamos lo que el apóstol Juan tuvo que decir sobre el pecado y lo que es el pecado. En 1 de Juan 3, 3 al 7 leemos: Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, sigue purificándose. Ya que Dios es puro, todo el que sigue pecando transgrede la Torá, pues el pecado es transgresión de la Torá. Ustedes saben que Él, Cristo, apareció para quitar los pecados, y no hay pecado en Él. Así que quien permanezca en Él no sigue pecando. El que sigue pecando no le ha visto ni le conoce. Hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo, así como Dios es justo. ¿Qué dijo Juan que es el pecado? Transgredir la Torá. ¿Alguien escuchó algo equivocado aquí? ¿Acaso hay lugar para ajustar el pecado a la situación o al individuo y así hacer del pecado algo que a veces no es pecado? ¿Se expresa aquí alguna idea de que el Espíritu Santo puede anular la palabra escrita de Dios en cualquier momento y convertir el pecado en un comportamiento justo? ¿Oyeron algo así? Yo no. Como leí esto de la Biblia completa judía, veamos lo que la versión bíblica más popular jamás hecha hace con este mismo versículo. Leamos la versión King James en inglés. Dice esto en 1 de Juan 3:4. Cualquiera que comete pecado transgrede también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Es bastante sencillo. Por mucho que algunos creyentes quieran pensar que la ley de Moisés no tiene más relación con nuestra vida, o por mucho que sea reconfortante creer que Dios ha disuelto los estándares del pecado y en su lugar ahora ha personalizado el pecado para cada uno de nosotros, y solo lo que percibes en tu corazón que el Espíritu Santo te está diciendo que es pecado, es en realidad pecado, y lo demás no lo es, simplemente desafía la definición bíblica del pecado, incluyendo la definición del Nuevo Testamento del pecado que acabamos de leer. El pecado se define bíblicamente como la violación de la ley de Dios. Y solo hay una ley bíblica, la ley de la Torá, la ley de Moisés. Si en verdad crees que el Espíritu Santo te dirá algo diferente de lo que Dios Padre te dijo en su palabra escrita,
entonces no crees que Dios es uno. No puedes tener uno sin el otro. Esto también significa que el Espíritu Santo debe estar diciéndote algo distinto a lo que Cristo dijo sobre el pecado. Porque en el Sermón del Monte leemos este pasaje que nos es muy familiar aquí en Simiente de Abraham y Clases de la Torá, Mateo 5, 17 al 19. No piensen que he venido para abolir la Torá o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo lo que deba suceder haya sucedido. Por tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseñe a otros, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los obedezca y los enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos.